Bienvenidos a Amu Curiosos, yo soy Amu Neuroscience and Biology, o Amu mejor dicho. Neuroscience and Biology son los temas que más tratamos en este canal, neurociencia y biología, y por supuesto todas las ramas derivadas de estos, es decir, toda la parte de neurobiológica, neurofarmacológica, etcétera, y por supuesto también toda la parte de biología enfocada a todas sus ramas, biología botánica, biología celular, biología general, biología molecular, biotecnología, bioquímica, fisiología animal y vegetal, etcétera. Vamos a hablar de un montón de cosas en este canal, así que si te gusta, te invito a que te quedes. Por supuesto también, y si no eres tanto de ver vídeos o tal, pues también tenemos un canal de Twitch para que sea más interactivo y más de directos. También tenemos un canal de Discord, también tenemos un montón de redes sociales donde publicamos cositas. Por ejemplo, Facebook, Twitter, Instagram y Ciencia Red. Y por supuesto también tenemos no solamente todo esto, sino que tenemos un blogger donde publicamos también cositas escritas un poquito más extensas, y también tenéis, para más información y para si queréis contenido un poco más exclusivo, el Patreon, donde de vez en cuando pues oferto cositas, tenéis cierto poder dependiendo de qué nivel elijáis. Y básicamente eso es a lo que venís a este lugar, a construir vuestro conocimiento, a ayudarme a mí a construir el mío siempre, con vosotros y con vuestra ayuda. Y nada, pues que espero que disfrutéis mucho de los vídeos. Muchísimas gracias a todos aquellos que os queréis unir a esta maravillosa comunidad de Amu Curiosos, dejando un like, dejando un comentario y o directamente suscribiéndoos. Llevamos ya 3 años haciendo divulgación, así que esperamos mejorar todavía más. Y pues nada, bienvenidos a la aventura y que la disfrutéis muchísimo. Un abrazo enorme y comenzamos. La coagulación sanguínea son 2 puntos muy importantes, ya que la hemostasia es el conjunto de mecanismos que permiten mantener la integridad del árbol vascular, impidiendo las pérdidas de sangre y evitando extravasaciones y las obstrucciones, manteniendo también la sangre de forma fluida. La hemostasia primaria se produce con una vasoconstricción, adhesión de las plaquetas del endotelio y la agregación entre sí mismas, de manera que la hemostasia secundaria es la formación del coágulo de fibrina por coagulación. Distinguimos así 3 componentes de la hemostasia. Tenemos el componente vascular de tejido de soporte y pared del vaso, que evita la hemorragia del endotelio, que evita también a su vez la trombosis, el componente plaquetario y las proteínas de la coagulación. Todos ellos en su conjunto lo que van a promover es lo siguiente. Y es que es un sistema complementario al de la coagulación, que es el de la fibrinólisis, y formado por tanto por activadores e inhibidores, cuya función es la disolución del coágulo una vez se ha controlado el proceso. Por ejemplo, es el caso de las plaquetas. Las plaquetas son fragmentos celulares de megacariocitos que carecen de núcleo y muchas organelas. Asimismo, proceden en último término del progenitor hematopoyético, que normalmente los precursores de esta línea son los megacariocitos. Son células gigantes caracterizadas por la duplicación nuclear sin división, de manera que normalmente, como no tienen división celular y se produce una endomitosis, también llamada así, se produce en el control de la formación y la liberación de esas plaquetas, donde intervendrán varias citoquinas, entre otras la GM-CSF, la interleuquina 3, la interleuquina 6 y la interleuquina 11. Sin embargo, el factor esencial en el desarrollo de esta serie es una glucoproteína denominada trombopoyetina, que es sintetizada de forma constitutiva en los hepatocitos y en medida ya un poco menor en el riñón, presentando por tanto una vida media de entre 8 a 12 días y son las células más pequeñas de la sangre periférica. Las plaquetas son discos biconvexos de entre 2 y 4 micrómetros de diámetro y con una estructura simple formada por una membrana fosfolipídica, un citoesqueleto y varios tipos de gránulos. Su membrana contiene glucoproteínas, como es el caso de la GPIB9, la GP1B9, la GP2B3A y la GP1A2A. El contenido granular en cualquier caso hace que los gránulos alfa sean los más destacados por el factor de von Willebrand, el factor
de tipo de crecimiento transformante o también llamado TGF-beta. También hablamos, por supuesto, de el factor 4 plaquetario, el fibrinógeno adquirido por endocitosis, el factor 5 de coagulación adquirido también por endocitosis, la albúmina procedente normalmente del plasma, las inmunoglobulinas que también proceden del plasma y los gránulos densos como es el calcio, la serotonina o el ADP. También están los lisosomas y los peroxisomas que también estarán implicados. Por tanto, en toda esta atmósfera periplaquetaria se encuentra el factor 3 plaquetario. La vida media de las plaquetas os recuerdo que es de una media de unos 10 días y posteriormente son aclaradas en el sistema mononuclear fagocítico. La formación del trombo plaquetario y en esa participación por la hemostasia secundaria hace que la protección del endotelio capilar y la participación en la respuesta inflamatoria sean importantes. La hemostasia primaria, por ejemplo, conlleva una vasoconstricción porque cuando se produce una lesión en un vaso, los músculos lisos de la pared se contraen produciendo una vasoconstricción para limitar las pérdidas de la sangre. En un primer momento la vasoconstricción es el resultado del reflejo del sistema nervioso central, pero más tarde es mantenida por sustancias vasoconstrictoras como la serotonina liberadas por plaquetas. La formación del tapón plaquetario de tipo primario lleva a la adhesión de las plaquetas al endotelio porque se produce por exposición al colágeno y también de las microfibrillas del endotelio como resultado del daño vascular. Así se libera el factor de von Willebrand o el factor 7 de la coagulación del endotelio, de manera que recuerda también que este factor en concreto está en las plaquetas y circula también no obstante por todo el plasma y las plaquetas se unen así al subendotelio a través de la glucoproteína GP1B9 que hacen que haya una actuación de modo que se une como puente, digamos, a través de SGP1A 2A y se unen al colágeno. Entonces, ¿qué ocurre? Que al final este proceso lleva la unión de las plaquetas hacia el colágeno y recuerda también que el factor de von Willebrand es un factor multimérico, es decir, está producido tanto por las plaquetas como por las células endoteliales. Así que se desempeñan dos funciones a la vez, permite la adhesión de las plaquetas al endotelio y transporta en el plasma al factor 8 de la coagulación. Asimismo, también la activación de las plaquetas y la liberación del contenido granular hacen que los principales factores que activan a las plaquetas son de tipo débiles por adrenalina y ADP y potentes como el colágeno y la tromina formada también en la zona lesionada. Las plaquetas también adquieren un aspecto normalmente globular con pseudópodos y liberan también su contenido granular y las plaquetas activadas expresan también así el GP2B3A. La agregación plaquetaria es que las plaquetas se agregan entre sí gracias al GP2B3A, que es mediante enlaces cruzados actuando el fibrinógeno y el factor de von Willebrand también como puente, y se produce así una acumulación de trombocitos y su agregación formándose el tapón plaquetar o el coágulo blanco. Y la agregación es estimulada por el contenido de los gránulos de las plaquetas, el ADP, la serotonina y por supuesto el factor de von Willebrand. O factor 7, como digo, de la coagulación. También el factor de von Willebrand normalmente se encuentra estabilizando la unión de las plaquetas con el colágeno. Las prostaglandinas normalmente de tipo 2 se encuentran que están producidas por células endoteliales y su inhibidor es la agregación precisamente plaquetaria y el receptor de la membrana plaquetaria, que ya os dije que era el GP2B3A, participa en la formación de esos enlaces cruzados responsables de esa agregación plaquetaria. Las sustancias, por tanto, con acción normalmente proagregante y antiagregante plaquetaria son normalmente una acción antiagregante, como es la carga negativa del endotelio, la prostaciclina, por ejemplo, que está producida por las células endoteliales y un inhibidor de la agregación plaquetaria. Asimismo, llegamos a las sustancias con acción proagregante y antiagregante plaquetaria, de manera que la acción antiagregante normalmente la producen la carga negativa del endotelio, la prostaciclina y no producidos por el endotelio, por tanto, y el MPC cíclico, que también ayudan, por supuesto. La acción proagregante serían el ADP, proagregante plaquetario de los más potentes, por cierto, el calcio, la serotonina, que solo se acumula en las plaquetas y no se sintetiza, y el sintetizado también en muchos casos en las plaquetas a partir del ácido araquidónico, que es el TXA2. De manera que tenemos efectivamente una
condición muy importante, pero también tenemos las hemostasias secundarias, que son la coagulación, conversión de fibrinógeno en fibrina. Básicamente esto se refiere a lo siguiente: la hemostasia secundaria o coagulación es el proceso en el que se forma un coágulo definitivo de fibrina. Para la creación de la formación de la malla de fibrina son necesarios una serie de factores de coagulación que ya los vamos a ver ahora, pero para que sepáis que la mayoría son de síntesis hepática, excepto los factores extrahepáticos que son el 3, el 7, el 13 y el 4. Además de ello, los factores 2, 6, 9 y 10, así como las proteínas anticoagulantes C y S, dependen de la vitamina K para su síntesis. La mayoría de los factores de coagulación, que por cierto son proteínas, son formas inactivas de enzimas proteolíticas, así que recuerda que el plasma sin fibrinógeno y fibrina y ciertos factores de coagulación forma el suero. Vamos a hablar de los factores de coagulación, que son unos cuantos. Los vamos a ir presentando, tenemos el factor 1 o fibrinógeno, factor 2 o protrombina, factor 3 o también llamado el factor tisular, factor 4 que es el calcio, factor 5 que es la proacelerina, el factor 6 que es el acelerador de la conversión de la protrombina sérica o también llamado la proconvertina, un factor muy estable. El factor 8 es el factor antihemolítico de globulina antihemofílica y el factor antihemolítico A. El factor 9 normalmente es el componente tromboplastínico del plasma o factor de Christmas o el factor antihemofílico B. El factor 10 es el factor de Stuart o el factor de Stuart-Power. El factor 11 es el antecedente tromboplastínico del plasma o factor antihemolítico C. El factor 12 es el factor de Hagemann. El factor 13 es el factor de estabilización o estabilizador de la fibrina. La precalicreína, que será el factor de Fletcher, también os puede sonar. O también, por ejemplo, el factor de Fitzgerald, que normalmente se conoce como el cininógeno de masa molecular alta. Además de, por supuesto, las plaquetas. Todo eso forma un coágulo. Fijaos si hay cosas. Según la cascada de coagulación se activa de una forma u otra, hay factores propios de la sangre o externos que distinguen dos tipos de vías de los complejos activadores de la protrombina a efectos prácticos. Tenemos la vía intrínseca, que empieza en la propia sangre y está activada por el contacto de los factores sanguíneos con la zona lesionada, incluyendo los factores, por tanto, 8, 12, 11, 9 y 10. Y la vía extrínseca, que empieza con el traumatismo de la pared vascular y de los tejidos, activada por contacto con factor tisular, incluyendo los factores 7 y 10. Vale. Habitualmente las dos vías de la coagulación se dan de forma simultánea y la vía extrínseca de hecho es más rápida, por lo que la velocidad de coagulación por esta vía solo está limitada por la cantidad del factor tisular liberado y por los tejidos, así como la cantidad de los factores 5, 7 y 10 en la zona, y la vía intrínseca, sin embargo, es más lenta. La vía extrínseca empieza con un traumatismo de la pared vascular y de los tejidos extravasculares que entran en contacto con la sangre, dándose principalmente tres pasos: la liberación del factor tisular, también conocido como tromboplastina tisular o factor 3, con fosfolípidos procedentes de las membranas de los tejidos dañados. Este factor favorece el paso del factor normalmente 7 a su estado activado de factor 7A en presencia del calcio. La activación del factor 10 a factor 10 activado o 10A. Y el factor 10A es el que actuará al final como de forma combinada con el factor 5, con los fosfolípidos y con el calcio, constituyendo el complejo activador de la protrombina. Es cierto que al principio el factor 5 presente en el complejo activador de la protrombina está inactivo, así que se activa a posteriori con la trombina, ¿vale? Retroalimentación positiva de trombina. La vía intrínseca, esta vía, sin embargo, se lleva a cabo a la activación de los factores propios de la sangre, principalmente del contacto del factor 12 con el colágeno y de la liberación de los fosfolípidos por parte de las plaquetas. Ambos pueden de hecho activar al factor 12 y ese factor 12 entonces pasará a llamarse 12A. El factor 12 activado o A es el que estimula la liberación de más fosfolípidos por parte de las plaquetas y del factor 3 plaquetario. Activa también en cascada el factor 11 y
esto hace que el factor 11 activado en esa reacción requiere también del cinógeno de alto peso molecular y se acelerará con la precalicreína, que combinado también con el calcio activa también a su vez el factor 9 o antihemofílico B. Y el factor 9A o activado junto con el factor 8 activado o A es el activado por la trombina o factor 2 activado y el calcio, los fosfolípidos y el factor 3 plaquetario que activan al final el factor 10 y al igual que en la vía extrínseca se activará por tanto el complejo activador de la protrombina. Las funciones del calcio en la vía intrínseca y extrínseca es que excepto en los dos primeros pasos de la vía intrínseca la activación del factor 12 y del factor 11 se necesitan también iones calcio para la promoción o aceleración de todas las reacciones de coagulación. Sin calcio no hay coagulación por ninguna vía. Y hay una vía común que es el complejo activador de la protombina o protrombinasa que está formado normalmente por el factor 10 activado con iones calcio, fosfolípidos de origen tisular o plaquetario y por supuesto también con ese complejo que transforma la protrombina en trombina y requiere no solamente del calcio sino de transformar el fibrinógeno que es el factor 1 a fibrina que es el factor 1 activado. La fibrina es el principal componente del coágulo y la fibrina resultante en realidad viene de un monómero o mejor dicho se compone de un monómero que se une a su vez de otros monómeros de fibrina con uniones lábiles de tipo puente de hidrógeno para dar lugar a una malla de fibrina débil pero que no obstante es necesaria para la acción del factor estabilizador de la fibrina por convertir las dichas uniones de esos puentes de hidrógenos en uniones covalentes, dando lugar a la malla estable. Esta fibrina es estabilizada en el factor 13 previamente activado por la trombina y la fibrina precipita entonces alrededor de la malla de plaquetas estabilizando el trombo y dando lugar al trombo secundario. Posteriormente este coágulo puede ser invadido por fibroblastos que lo degradarán y sellarán la herida y puede ser también disuelto por acción de la plasmina permitiendo que se reactive el flujo en este caso, así que ocurre una cosa u ocurre la otra. Los tiempos de coagulación normalmente se suelen asociar con la evaluación de la hemostasia primaria, ya que el tiempo de sangría o de hemorragia se determina a través de las técnicas de Duke, incisión superficial o de IBI cuando es un pinchazo con una aguja si es especial. Está alargado, por tanto, en alteraciones de la hemostasia primaria, con trombocitopenias, de modo que hay también trombocitopatías, o en la enfermedad de von Willebrand. La prueba de Rumpel-Lid normalmente es del lazo o del torniquete, esta prueba también denominada así, porque es una técnica que ofrece una información sobre la fragilidad capilar. Está usada, por ejemplo, como el diagnóstico diferencial para enfermedades como el dengue y otros trastornos hemorrágicos por aumento de la fragilidad. Consiste normalmente en someter el antebrazo del paciente a una presión intermedia entre la sistólica y la diastólica durante 5 minutos. Tras la retirada del mandinguito de presión y esperar a que la piel recupere su estado relajado, se observa la zona presionada y normalmente el conteo de petequias producidas por la rotura capilar en un área de menos de 10 centímetros cuadrados superior a 30 puede dar positivo en ese signo del Rumpel-Lid. De otra forma, también se pueden estudiar, al igual que el tiempo de la hemorragia, también la hemostasia primaria estudia y surge la dificultad que es al estandarizar normalmente el tiempo de la hemorragia. Así pues, medir el tiempo que tardan las plaquetas en la sangre en total en formar el tampón que ocluya la apertura de una membrana recubierta de activadores de la agregación plaquetaria, como ya hemos visto, y como son del colágeno o la adrenalina, además del colágeno de ADP, pues el recuento de plaquetas y el examen de plaquetas en un frotis de sangre periférica también nos pueden ayudar a esas estimaciones. Para evaluar en cualquier caso la hemostasia secundaria hablamos del tiempo de la trombina, que normalmente es un valor entre 15,3 y 18 segundos. El tiempo de formación de coágulo añadiendo calcio y trombina mide la vía común normalmente de la coagulación, eso sí, pero se explora la funcionalidad del fibrinógeno con una integridad del paso de ese fibrinógeno hasta la fibrina y se alargan también las alteraciones de tipo cuantitativo o cualitativo del propio fibrinógeno. El tiempo de tromboplastina parcial activada o tiempo de la cefalina se mide con un valor normal entre 35 y 43 y consiste en añadir al plasma un activador de la fase de contacto y los fosfolípidos de la cefalina y así medir el tiempo que transcurre hasta que aparece la fibrina. De manera que en la vía intrínseca y en la común se va a ver efectivamente esta parte como algo muy bueno para evaluar la normalidad que presentan, teniendo en cuenta los factores sobre todo 12, 11, 9, 8, 10,
5, 2 y 1, que son normales en cantidad y en calidad, que no existen por tanto inhibidores de los mismos. También es importante que se detectan deficiencias de todos los factores de coagulación, especialmente en el factor 8 y 9, exceptuando los factores 3, 7 y de tipo 13, y se utilizan para el control del tratamiento con las heparinas, eso sí, y se verían alterados de hecho en hemofilias, en déficits aislados de determinados factores como el 9 o el 11, y tras la administración de heparinas normalmente eso se corrige. El tiempo de protrombinas o el test de Kirk en tantos por ciento habla de un valor normal de entre 12 y 14 segundos al 100% aproximadamente, que consiste en añadir al plasma un factor tisular, además del calcio, y medir el tiempo que transcurre hasta que aparece la fibrina. Así se orienta acerca del funcionamiento de la vía extrínseca con el factor 7 y la vía común con el caso del factor 10, el 5, el 2 y el fibrinógeno. Se ve normalmente alterado en las enfermedades hepáticas graves y en factores normalmente alterados cuando hay el control del tratamiento con anticoagulantes orales, pues también normalmente se suele asociar con problemas en el factor 7. Y sobre todo el International Normalized Ratio, que dice que es una razón que compara el tiempo de protrombina de una persona dada con un tiempo normal de la población, con una estandarización, vaya. Y ese índice de sensibilidad internacional también, que es una variable dependiente del tipo y lote de la tromboplastina, que facilita al fabricante y que compara su respuesta con la de la tromboplastina de referencia que se facilita desde la OMS. Otras pruebas también de la hemostasia secundaria serían algunos niveles de fibrinógeno u otros factores más concretos o la solubilidad del coágulo en urea, que también en muchos casos se puede llegar a estudiar. Pues hasta aquí por hoy, muy curiosos. That's all, folks. Espero que os haya gustado mucho el vídeo. Dejar un like, un comentario y una suscribida si no lo habéis hecho ya. Y nos vemos en el próximo vídeo. Que la ciencia y la fuerza os acompañe.